que es un poco lo que podríamos bautizar como el escándalo de la cruz. ¿Cuántas veces también nosotros en un momento difícil, duro en nuestra vida, le decimos: Señor, haz algo maravilloso, algo que demuestre que existes, acogido en Jerusalén con palmas? Las palmas son signo de victoria. Cuando nadie veía nada, Él veía ya el signo de su victoria en la cruz. Hemos visto hace unos momentos, reproduciendo esa entrada de Jesús a Jerusalén, hemos visto cómo lo acogieron y lo aclamaron como su Salvador, como Mesías. Podríamos decir, en lenguaje coloquial, que el Señor se dio un baño de multitudes. Y aquí lo que llama la atención es cómo se puede pasar en tan poco tiempo, concretamente 5 días, cómo se puede pasar de aclamar a Jesús como el Mesías, el Salvador, a pedir que lo crucifiquen. Una de las razones, y es una de las razones, es cómo los poderes fácticos de esa época, las autoridades religiosas, fariseos, saduceos, el Sanedrín, manipularon de alguna manera a la muchedumbre. Y es verdad que en general las multitudes son fácilmente manipulables, y más los que ostentan poder. También vemos en nuestros días, ¿no?, como a veces medios de comunicación social, leyes, son capaces de hacer cambiar la opinión pública y dirigirla hacia esa dirección que ellos quieren. Y nadie está exento de ello. Muchas veces nos hacen cambiar de pensamiento sobre determinados temas, y ellos, con astucia y habilidad, son capaces de cambiar, modificar la opinión pública y llevarla en la dirección que ellos quieren. Esto también lo hicieron de una manera con astucia las autoridades religiosas de aquella época. También una de las medidas que decidieron fue que quien siguiera a Jesús quedaría expulsado de la sinagoga. Un poco también esta política del miedo, ¿no?, que también en algunos países se está aplicando, ¿no?, actualmente. Y por lo tanto, una razón fue esa, de ese cambio, ¿no?, de cómo las autoridades religiosas, los poderes fácticos de esa época, con astucia supieron manipular a la muchedumbre. Otro factor es, no solo, a veces echamos las culpas a los demás, ¿no?, otro factor de ese cambio producido tan repentino, tan sorprendente, de aclamarlo como Rey y Salvador a pasar a pedirle que lo crucifiquen, es también nuestros pecados personales. Nuestros pecados, en el fondo, nos alejan de Dios. De alguna manera, como escuchamos en la parábola del Hijo Pródigo, todo pecado en el fondo es un alejamiento de Dios Padre. Y como vimos en el episodio de la mujer adúltera que querían lapidarla, el pecado es también como una traición, un adulterio al amor de Jesús, un rechazo al amor del esposo. Pero luego también hay otro motivo, y es en el que me quisiera detener un poco más, de cómo se puede llegar a acoger a Jesús como el Mesías, el Salvador, y en pocos días llegar a pedir su crucifixión, su muerte. Y es un pecado, y es una razón que es una tentación para todos nosotros, es una posibilidad real,
que es más insidiosa que las demás, que es un poco lo que podríamos bautizar como el escándalo de la cruz, que podría formularse de esta manera, ¿no? ¿Cómo puede ser que siendo Él el Mesías, el Dios que se ha hecho hombre, acabe muriendo en una cruz? Un poco lo que les pasó a los discípulos de Maús, que decepcionados, desilusionados, se alejaron de Jerusalén, se alejaban en el fondo de Jesús, y Jesús resucitado, sin que ellos lo supieran, salió a su encuentro, ¿no? Y entonces le empiezan ellos a decir, ¿no? Es que nosotros pensábamos, esperábamos que, pero ha muerto en una cruz. Entonces, ¿cómo puede ser que si Él era el Mesías, acabe muriendo en una cruz? Y esto también muchas veces nosotros nos lo preguntamos. ¿Cómo puede ser que si Dios exista, haya tenido que vivir lo que he vivido? La muerte de un familiar a una edad temprana, una enfermedad que a lo mejor me va a llevar a la muerte, un momento difícil, duro en mi vida que nunca me habría pensado que lo acabaría viviendo. ¿Cómo puede ser, si Dios existe, que ocurran tales cosas? Es la misma queja, es el mismo lamento de muchos de aquellas multitudes que empezaron acogiendo con entusiasmo a Jesús, pero al final acabaron pidiendo su muerte. ¿Cómo puede ser que si Él es el Mesías, acabe muriendo en una cruz? Es la misma queja, el mismo lamento. Y es más todavía, en ese momento duro, difícil de estar en la cruz, le piden, si tú eres el Mesías, baja ahora de la cruz y creeremos en ti. ¿Cuántas veces también nosotros en un momento difícil, duro en nuestra vida, le decimos, Señor, haz algo maravilloso, algo que demuestre que existes, y entonces creeremos? Y Jesús siguió en la cruz. Y entonces viene algo que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque en ese momento Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esta frase Jesús nos enseña a no encerrarnos en el lamento, en la queja, fruto de la incomprensión y del dolor que se está viviendo, y nos pide que nos abramos con confianza a Dios. Y esto es lo que nos enseña Jesucristo, a no encerrarnos, y esta es una posibilidad y una tentación que tenemos, de encerrarnos en nuestra queja, en nuestro lamento, porque nos ha sucedido esto y lo otro, porque no es justo que me haya pasado a mí esto. Nos podemos quedar encerrados en la queja y en la incomprensión, en el lamento, la cual cosa nos va a hacer que nos vayamos poco a poco alejando de Dios y haciendo que en nuestra vida planee como un halo de tristeza en toda nuestra vida. Pero podemos hacer también como Jesús, más allá de la incomprensión de lo que estoy viviendo, poder decir también con Jesús, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, confío en ti, acepto la voluntad de Dios, que pasando por la cruz llega al reino de los cielos. Porque fijaros que cuando el ladrón, digamos, bueno, le dijo a Jesús, reconoció su propia culpa y le pidió a Jesús que se acordara de él, ¿no? Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento
en el que uno podría encerrarse en su dolor y que solo sufre y siente la soledad, la amargura de lo que está sufriendo y no ve más allá, en ese momento, si uno se abre a Dios y a su voluntad, escuchará también de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le presenta un panorama nuevo, un mundo nuevo, algo que no se esperaba. Y ese mundo nuevo, esa vida nueva, se puede empezar a vivir ya en este mundo en la medida en que uno no se encierra en su dolor, en su queja y en su lamento, y se abre a la voluntad de Dios, al querer de Dios confiadamente, porque sé de quien me he fiado. Entonces el Señor le empezará a revelar un mundo nuevo, una vida nueva, una vida que va a descender a nosotros el día en que recibamos el Espíritu Santo en Pentecostés, como lo recibieron los apóstoles, y ahí se les abre esa vida nueva, esa vida de amor y de relación, de amor y de amistad con Dios, que permitirá vivir incluso los momentos más difíciles de esta vida con la confianza puesta en el Señor, sabiendo que estamos a la espera de algo más grande y que no solo se vivirá entonces cuando muramos en el cielo, sino que ya en la medida en que uno lo acepta y se abre a la voluntad de Dios, empieza ya a vivir esa vida nueva, ese mundo nuevo que empieza a vislumbrarse precisamente en el momento de máximo dolor, de máxima oscuridad, en la que esa persona está muriendo en una cruz y siente esas palabras, las palabras más bonitas, más esperanzadoras, más bellas que se pueden decir en este mundo, que puedes escuchar en este mundo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues ese paraíso ya lo podemos empezar a vivir en esta vida, en este mundo, en la medida en que nos abrimos a la voluntad de Dios, aceptando la cruz que nos haya tocado vivir, sabiendo que el Señor nos está abriendo un mundo nuevo, una vida nueva. Todo el Evangelio, con esto acabo, todo el Evangelio de San Lucas está diseñado, por decirlo así, como el gran viaje que hace Jesús a Jerusalén. Todo el Evangelio de Lucas es un itinerario, una peregrinación a Jerusalén, porque ahí es donde Jesucristo va a consumar la voluntad de Dios Padre, que es la salvación del mundo, y que eso pasa por la cruz. De hecho, cuando Jesús fue acogido en Jerusalén con palmas, las palmas son signo de victoria. Cuando nadie veía nada, Él veía ya el signo de su victoria en la cruz. Y fue también acogido con ramas de olivos, que recuerda ese momento en el que Dios, en tiempos de Noé, decidió acabar con la humanidad, mandar un diluvio, y solo Noé con su familia y algunos animales se salvaron porque entraron en el arca que había construido Noé. Y al cabo de unos días, Noé mandó a una paloma salir a volar y al cabo de un tiempo volvió con una rama de olivo, con lo cual esto era una señal de que las aguas ya habían bajado y que ya no cubrían la tierra. Y empezaba una nueva humanidad, una nueva creación, un mundo nuevo, donde el pecado había sido sepultado bajo las aguas del diluvio y empezaba una vida nueva, una vida de relación, de amor y de amistad con el Señor. Pues cuando unos veían en la cruz fracaso, Jesús vio victoria. Cuando parecía una derrota, Jesús estaba llevando a cabo la voluntad del Padre, que es nuestra salvación, la salvación del género humano que consumó precisamente muriendo por nosotros en la cruz y resucitando al tercer día. Por eso que esta Semana Santa nos ayude a todos a no quedarnos comprimidos, instalados, paralizados en la queja, en el lamento, en el dolor, que lo hay, sino que sepamos también en medio del dolor abrirnos a la esperanza que nos brinda Jesucristo
muriendo en la cruz, ofreciéndonos la misma vida que Él tiene con Dios Padre, que es de amor, de amistad con el Señor, que nos permitirá vivir ya la vida nueva que viviremos en el cielo, ya aquí en la tierra. Que esta Semana Santa nos abra el corazón a la esperanza de esa vida nueva que podemos empezar a gustar ya en esta vida y luego de una manera más perfecta y por toda la eternidad en el cielo. Entonces, de cara a los horarios de Semana Santa, tenéis un cartel ahí afuera con los horarios, podéis sacarle una foto. De todos modos, recuerdo que el Jueves Santo, si Dios quiere, celebraremos la Cena del Señor a las 7:30 de la tarde. Luego habrá a las 10:30 de la noche la Hora Santa en el Santo Cristo. En este sentido, todos los que quieran, ¿no?, de dejar el palmón, adornará lo que se llama el monumento, que es lo que dejaremos puesto en la sala del Santo Cristo. Entonces, quien quiera y tenga palmón, pues lo puede dejar aquí. Servirá para adornar la sala la capilla del Santo Cristo, donde pondremos el monumento. Y luego, durante toda la noche del jueves, a la mañana del viernes, habrá turnos de vela ante el monumento para velar al Santísimo. La lista está puesta ahí donde, digamos, en esa mesita, saliendo a mano derecha. Ahí es donde está una hoja con los turnos de vela, desde 12 de la noche hasta 10 de la mañana. Hay posibilidad, pues, de apuntarse y que, si Dios quiere, podamos coger, digamos, ocupar todas las horas de vela durante toda esa noche del jueves al viernes. Luego el viernes celebraremos la Pasión del Señor a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde, si Dios quiere, saldremos en procesión con el Santo Cristo y la Dolorosa por las calles de las Fonts. Esto será el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, los que quieran, pues podrán ser, digamos, portantes, costaleros del Santo Cristo y de la Dolorosa. Esto será el viernes a las 6 de la tarde, que haremos un Vía Crucis con procesión por las calles de las Fonts. Y luego el sábado a las 10 de la noche la gran fiesta de la Vigilia Pascual, donde celebraremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena, es una celebración preciosa de ser vivida, y será el sábado a las 10 de la noche. Y luego ya el domingo de Pascua, pues el domingo la misa a las 12, domingo de resurrección. Y el lunes de Pascua, como también es festivo, la misa será a las 12. Repito, tenéis los horarios ahí, podéis consultarlos, hacerles una foto. Y lo único para acabar es recordar que mañana, lunes, para facilitar también las confesiones, ¿no?, pues siempre la Iglesia invita, especialmente en Semana Santa, a purificar el corazón, recibir la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. Entonces habrá celebración comunitaria de la penitencia con confesión individual. Esto será mañana a las 6:30 de la tarde. Vendrá también otro sacerdote para ayudar a las confesiones, y entonces mañana lunes a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 7:30, tendrá lugar esta posibilidad, ¿no?, de confesión, y siempre 45 minutos antes de la misa de las 7:30, entre semana, también hay posibilidad de confesarse. Muy bien, pues nos ponemos en pie. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues yo de verdad que os invito a todos a poder vivir la Semana Santa participando en todos los oficios de Semana Santa que nos ayudarán a vivir de cerca la pasión, muerte y resurrección del Señor, que nos abre
a una esperanza, la esperanza de la vida eterna, que ya podemos empezar de verdad a gustarla, a gozar en este mundo, en la medida en que dejamos entrar y acogemos a Cristo en nuestra vida. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.